2019, creo que es la primera, no estoy muy seguro, pero creo que es la primera. Y bueno, vamos a hablar de este programa que nos acompaña a tantas partidas de nuestro querido juego, el Fantasy Grounds. Y para ello hemos traído a la persona que probablemente más sepa de este programa en nuestra lengua, por lo menos. Pero antes de presentar a nuestro ponente, a nuestro experto, no quiero dejar de saludar a mi infatigable compañero en estas jornadas. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos dispuestos a acribillar al invitado a preguntas. Bueno, no nos veis, pero bueno, eso es normal porque acabamos de terminar de comer y no estamos muy presentables. Y ya sin más dilación, presento al maestro de Fantasy Grounds. ¿Qué tal, Pepor? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí a demostrar que en verdad todo lo que comento siempre me lo invento. Así que, Empezamos mal, ¿eh? Pues nada, si quieres empezar a inventarte cosas, adelante, este es tu sitio. bueno, pues Bueno, podemos empezar diciendo que tenemos una nueva versión del Ruset de Savage, una versión actualizada. Y bueno, decir también que lo que vamos a tratar o que lo que vamos a ver va a ser la versión aventura, el Ruset de la versión aventura, porque actualmente con Savage, con Fantasy Grounds, cuando creas una campaña podemos elegir o jugar con las reglas de Deluxe o podemos elegir jugar con las reglas de aventura. Aunque también, por ejemplo, si tienes una campaña de Deluxe, puedes pasar esa campaña directamente a que te coja las reglas de aventura. Pero bueno, pues lo que vamos a hacer hoy va a ser directamente empezar con las reglas de aventura. Con la última versión, la 5.1, pues que ha traído unas pequeñas mejorillas, ha cambiado el tema. Si veis en la pantalla, pues ahora el tema que tiene no parece tan viejuno como la deluxe, sino parece más parecido a lo que es la maquetación del libro. Por lo que bueno, parece más clarito todo, incluso han cambiado los iconos laterales también y los botones de arriba. Que bueno, que aunque cogen los del core, pero bueno, algo es algo. Y bueno, no sé por dónde podemos empezar. Creo que Oscar me estuvo comentando quizá empezar a crear una aventura desde cero o algo parecido, no sé. sí, a mí me pareció, incluso a nivel general, no solo centrado en Savage. Yo creo que me parece que cuando tú te compras o consigues una aventura para tu rulset que te viene ya hecha, pues todo mola mucho. Pero a veces me da la sensación, por un lado, de que quien tenga una aventura hecha en papel o en otro formato y la quiera meter a Fantasy, no siempre es tan intuitivo, ¿no? Es decir, todos sabemos más o menos dónde están las cosas, pero no todo el mundo sabe cómo se puede meter cada cosa en su lugar y cómo es la forma mejor de hacerla, ¿no? Porque no siempre es intuitivo Fantasy, ¿no? Es decir, no solo es por dónde empezamos y cómo metemos nuestra aventura, sino cómo es la mejor forma de hacerla, ¿no? O sea, dónde va, no solo dónde van las imágenes, por ejemplo, sino qué imágenes metemos, ¿no? ¿Qué formato es el bueno para una imagen? ¿Qué tamaño? ¿Cómo preparo mis encuentros? O sea, todo un poco la idea de un poco de toda esta charla, más allá de luego si hay preguntas o si nosotros te queremos complicar la vida, es un poco explicarle a la gente por dónde empieza a introducir una aventura que tenga papel. Eh, Desde el grupo de PJs hasta los encuentros, los enemigos, los mapas. ¿Cómo lo haces tú, Pepor? Pepor, ¿estás ahí? Sí, estaba muteado, perdón. Que podemos empezar diciendo, por ejemplo, que cuando tú creas una campaña del sistema que sea en Fantasy Ground, te crea directamente una carpeta con el nombre de la campaña en tu disco duro. Esto es una ruta fija que tú eliges cuando instalas Fantasy Grounds y que puedes acceder directamente de Fantasy Grounds. Cuando arrancas Fantasy Grounds hay un iconito arriba a la derecha que parece una carpeta. Si tú lo abres, esa es la carpeta por defecto en donde se guardan los ficheros de Fantasy Grounds. No el instalable, ni los DLL, ni nada parecido, sino más o menos lo que tú vas a usar para configurar tus partidas.
En esa carpeta que se crea de tu campaña, por ejemplo, si tú creas la campaña SavageCom, pues se creará una carpeta con el nombre de esa campaña y dentro de esa carpeta pues puedes ir creando diferentes subcarpetas. Por defecto se crea una que es Images, que es donde puedes ir guardando directamente las imágenes que quieres meter en tu campaña. Si tú guardas ahí una imagen, automáticamente se te actualiza en Fantasy Ground y si te vas a la pestañita, al botón de aquí de imágenes, pues te aparecerán aquí directamente. El formato de las imágenes, bueno, como Fantasy Ground es un programa ya bastante anticuete que ha subido y que ha sufrido diferentes mejoras, pero se sigue basando en arquitectura de 32 bits, bueno, pues lo que es la gestión de memoria no la lleva muy bien. Ya cuando salga la versión Unity, pues ya eso lo corregirá, puesto que por defecto ya vendrá en 64 bits. Pero bueno, Fantasy Ground actualmente maneja solo 32 bits, con lo que hay veces que no se lleva bien con los formatos de las imágenes y tardan mucho en cargar, o hay veces que te bloquea Fantasy Ground, que eso lo hemos sufrido todo, que se te queda como Fantasy Ground congelado unos segundos. Pero bueno, lo normal o lo recomendado es cuando metéis imágenes en la carpeta, en esa carpeta que después mostraréis a vuestros jugadores, compartiéndola, lo normal es no superar nunca los 2048 píxeles, ¿vale? Y intentar siempre mantenerla por debajo del mega, ¿vale? Imágenes que ya suban un poco por encima del mega, ya Fantasy Grounds le cuesta. Y si empiezas a compartir una y compartes otra y compartes otra y otra, pues llega un momento que pues Fantasy Ground empieza a ir lento. Y también yo recomiendo, por ejemplo, cuando se comparte una imagen, por ejemplo, comparto esta, y veis ahora, aquí le aparece una P, esto significa que son imágenes compartidas. Cuando hayáis compartido muchas imágenes a lo largo del transcurso de una campaña, de una aventura, esto por defecto se crea, aparecen ya compartidas a los jugadores, y esto es memoria que al máster no le consume tanto, pero a los jugadores sí, porque recordar que Fantasy Ground es una especie, hay un embudo, es el máster el que hace de servidor, y todos los jugadores se conectan. Entonces, cuando pase un tiempo y tengáis varias imágenes aquí cargadas, lo bueno es siempre descargarlas. Entonces, le dais a la P y automáticamente se le descomparte a los jugadores, ellos ya no tienen acceso y esos son recursos que liberáis. Te voy a hacer la primera pregunta insidiosa por algo que he sufrido yo mucho tiempo en mis partidas, que yo tenía muchos problemas con la campaña. ¿Hay alguna forma de descompartir todas las imágenes que tienes compartidas? Sí. Mira, hay un comando, si usamos el comando help en el chat, /help, vale, aquí te aparecen los comandos más comunes, por así decirlo. Pues aquí hay uno que, a ver si me acuerdo, este es el fflush db. Esto lo que hace es como una especie de limpiado de la caché de la base de datos. Y lo que hace es que te descomparte todas las imágenes, pero normalmente también te descomparte todos los accesos directos que tengas abajo. O sea, te lo deja todo muy limpito, que hay veces que tiene su parte buena y su parte mala. Vale, o sea, es una limpieza general, no simplemente de Sí. descompartir imágenes, sino que te depura un poco todo el sistema, Sí, ¿no? si quieres descompartir todas las imágenes, lo mejor que puedes, y no quieres hacer eso, por ejemplo, si compartimos de nuevo, esta no, vamos a compartir esta, por ejemplo. Si no quieres ir buscando las que tienes compartidas, le das abajo al botón de All y te lo cambia a las compartidas y aquí te aparecerán solamente todas las que has compartido. Entonces aquí vas cliqueando una a una y si no, pues de momento otro método no hay. Vale, vale. Bueno, pues esto en cuanto a las imágenes, que vendrán todas aquí a la carpeta de imágenes. Ya que estamos con las imágenes, hablar también un poco de los tokens. ¿Vale? Los tokens también, intentar, cuando se creen, yo por defecto no intento superar nunca que superen los 100K de tamaño y suelo crearlos en como mucho 128, aunque Fantasy Ground maneja bien hasta 256 píxeles, pero 128 yo diría que es más o menos el máximo porque si las imágenes comparten mucho, consumen mucha memoria, más comparten los tokens porque los tokens por defecto tienen que ser en PNG. Entonces las imágenes en PNG normalmente siempre consumen más memoria. Entonces si tú como máster empiezas a compartir módulos de tokens, eso también lo cogen los jugadores. Entonces eso es lo que más rápidamente va a consumir recursos. Entonces lo mejor siempre es hacer tokens pequeños, cargar el módulo de módulos, perdón, el módulo de tokens
usar los tokens donde sea, añadirlos a las fichas, a los NPC o lo que sea, eso ya se crea una copia del token y después lo que podía hacer es cerrar el módulo de tokens. Entonces eso ya es memoria que tampoco consume. Además, creo que tampoco. Fantasy Grounds tampoco muestra los tokens muy grandes, así que tampoco merece mucho la pena ponerlos a más de 128, ¿no? Sí, Que pero yo bueno, sepa, los iconos siempre se ven, los tokens siempre se ven pequeñitos. sí, pero cuando cargas, por ejemplo, cuando usas herramientas para crear tokens que hay por ahí, como el Token Tools o alguno que otro, Sí. por defecto muchas veces te vienen 256 y si no sabes esto a lo mejor pues dices tú, pues bueno, pues lo creo a 256, ¿qué más me da? Pero bueno, que hay una diferencia a la hora de cómo Fantasy va a gestionar si es de 256 o de 128. Muy bien. Vale. ¿Cómo ordenamos las imágenes cuando tenemos ahí millones de imágenes tiradas dentro de una carpeta? Mira, dentro de esa carpeta de imágenes, ¿vale? Mira, voy a irme a la carpeta de Fantasy Grounds, por ejemplo. Se me sigue viendo la carpeta, la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí. Vale, pues Sí. si esta es la carpeta que he dicho antes, ¿vale? Entonces aquí en Campaigns es donde se guardan todas las campañas que creas, No ¿vale? tienes casi ninguna. Si yo me fuera, por ejemplo, a la de Sabascon, que es esta, ¿veis? Aquí tenemos la carpeta de imágenes. Aquí vas metiendo todas las imágenes. Aquí las puedes soltar a grosso modo, como tú quieras, todas aquí del tirón, ¿vale? Yo normalmente suelo crear carpetas, por ejemplo, personajes, mapas, temas, no sé, localizaciones, hangouts, y dentro de cada carpeta, pues meto cada imagen. Esto es para mi organización personal, porque a Fantasy Grounds le da igual, él te lo va a mostrar todo, él va a coger todas las carpetas y da igual que tú hayas creado aquí 50 carpetas, que él en Fantasy Grounds te lo muestra, te las va a mostrar todas iguales, te las va a soltar aquí. Entonces lo que tú puedes hacer es después, cuando has metido las imágenes, te creas una nueva carpeta aquí, le das al lapicerito y creas una nueva. Y puedes llamarlo, por ejemplo, mapas. ¿Vale? Entonces, cuando tú metes una imagen por defecto, normalmente se te queda... Esto, más que ser carpetas en sí, son como etiquetas. ¿Vale? Tú cuando metes una imagen aquí, se te va a venir con la etiqueta de nueva, normalmente. Entonces, tú después lo que harías es arrastrarla a mapas. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Voy a coger una imagen que tenga por aquí. ¿Vale? Ahora, acabo de meter una imagen. Normalmente hay que actualizar cerrando la ventanita y abriéndola de nuevo. Hay veces que te la pilla automáticamente, pero hay veces que no. ¿Vale? Entonces ahora no me la ha pillado. A ver. Parece la imagen que no he puesto aquí, pero bueno. Cuando te aparezca aquí la imagen, lo que haces es arrastrarla a la carpeta que hayas creado. Entonces, pues así te vas creando tú, por ejemplo, la misma estructura que hayas creado en las carpetas de tu disco duro. Yo lo que recomiendo, porque si no aquí se te van a crear, si has metido 100 imágenes, pues van a estar todas de corrido. Después también puedes usar numerarlas. Si te interesa de alguna manera, pues numerarlas. Empezar siempre por 01, 02, 03 o por 3 ceros, 001, 002. Porque Fantasy Ground por defecto siempre lo ordena numéricamente y si no, pues por letras, numéricamente. Así que yo lo que recomiendo, crear diferentes, dentro de las imágenes, crear diferentes, ¿vale? Y ahí metieron, por ejemplo, una de mapas, otra de personajes, otra de por ejemplo, cartas o lo que sea. Y dime. No digo que eso te pasa por meter una imagen de Torge en una cosa de Savage. No te ha querido actualizar porque se siente ofendido. He hecho la prueba de fuego y no funciona. ¿Vale? Y bueno, después con así de noción rápida, cómo crear una historia. Cómo crear tu aventura. Vale, pues nos vamos aquí al botón Story, ¿vale? Y esto es igual, aquí es donde
puedes ir creando a modo de base de datos tu aventura. Puedes ir creando las diferentes secciones, como podría tener, tendría un PDF, introducción, presentación de la aventura, NPCs, etcétera. Entonces, tú puedes crear, por ejemplo, la primera entrada, que la podemos llamar, por ejemplo, yo suelo siempre usar, porque después Fantasy Grounds, él lo indexa todo por números, ¿vale? Entonces, lo normal o lo más aconsejado es, por ejemplo, empezar, si sabes que va a ser una aventura larga, pues empieza, por ejemplo, con 3 dígitos, ¿vale? Lo podemos, por ejemplo, llamar introducción. ¿Vale? Y la tienes ya aquí. Ahora, por ejemplo, crearíamos, por ejemplo, la segunda, que sería, pues, la trama. ¿Vale? Y te la ordena así. Si tú quieres crear, aquí puedes ir metiendo secciones y subsecciones de cada una. Por ejemplo, tú ahora creas aquí, tienes la de introducción, y puedes coger la otra, siempre del cuadrito, en este caso en el cruce de Sabas, este es el icono, puedes arrastrarlo aquí, y aquí ya tendrías una entrada dentro de una entrada. Si tú ahora pulsas aquí, te abriría la otra. La ventana principal de Story, por así decirlo, es como el guión general. Aquí es donde tú las sueltas todas, y después tú pues vas creando acceso directo en diferentes. Si yo, por ejemplo, quisiera crear la aventura en sí, vamos a crear, por ejemplo, que se llame Savage, ¿vale? Y esta creo que quiero que sea el libro. Si veis, me la he ordenado ya por defecto alfabéticamente. Lo normal es ponerlo, por ejemplo, entre paréntesis. Si lo pones entre paréntesis, lo que esté entre paréntesis siempre va a ser lo primero. Te lo va a poner Fantasy Grounds lo primero. Entonces, aquí, por ejemplo, esta va a ser nuestra aventura, nuestro PDF, por así decirlo. Y aquí pues podrías ir soltando pues las diferentes secciones. Claro, es importante que, lo digo porque a mí me pasó esto, claro, lo que mueves, es decir, estás moviendo simplemente un acceso directo, ¿no? Si tocas la original, lo que te sale aquí dentro también se va a tocar, o sea, no estás duplicando una entrada. No estás duplicando. Estos siempre son enlaces, acceso directo de unos Por a eso. otros. Por ejemplo, si yo ahora abro aquí trama y creo algo, activo algo, y ahora aquí en la lista general me voy a trama, está escrito. Sí, son acceso directo. Entonces, esta es la forma que yo más recomiendo de crear una aventura. Poner el título de la aventura, ponerlo siempre entre paréntesis, que cuando tú pinches, o el que pinche, o si pasas el módulo a alguien, o lo que sea, lo abras y aquí tengas por las diferentes partes que pueda tener, por ejemplo, el PDF, como he dicho, introducción, la trama, los NPCs, y dentro de cada uno pues ya creas pues los diferentes. Y después lo que puedes seguir haciendo es aquí, ¿vale? Pues vuelves a crear los mismos grupos. Puedes crear, por ejemplo, pues acto 1, ¿vale? Y cuando tienes aquí el acto 1, pues lo que haces es igual, lo vas arrastrando y veis que a la derecha se le pone ya el iconito de acto 1. Y así, cuando mezcles o cuando quieras seleccionar partes de la aventura, pues solamente te van a aparecer esas. ¿Qué vas a comentar, Oscar? Sí, te iba a preguntar qué podemos poner dentro de una ventana de historia. Texto con diferente formato. ¿Qué más puedes meter ahí? Imagen o puedes enlazar a cualquier tipo de contenido. Sí, puedes poner desde enlaces a otras entradas de historia, desde las propias notas de notas. Aquí puedes crear, el máster puede crear notas. ¿Vale? Pues incluso estas notas las podemos arrastrar y las puedes tener ahí. ¿Vale? Y puedes arrastrar también imágenes, las puedes soltarla aquí, puedes soltar encuentros, puedes soltar prácticamente lo que sea, porque Fantasy Ground todo lo que funciona es por arrastrar iconitos, tanto en las fichas de personajes como en el resto de menús. Puedes arrastrar tablas, puedes arrastrar incluso si te vas al libro, por ejemplo, este es el libro de Savage Worlds, ¿vale? Pues puedes arrastrar, por ejemplo, la sección habilidades, que cuando pulses, pues se te abran las habilidades. Puedes arrastrar lo que sea. Y después, pues, el formato le puedes dar al texto. Y escribes algo y lo seleccionas y pulsas con el botón derecho.
veis que aquí tiene formatting y puedes irle cambiando los diferentes modos de formato, ¿vale? O el tipo de párrafos que puedes ponerle. Puedes crear un que sea tipo chat, puedes cambiarle los diferentes formatos. Si no quieres, esto al principio cuando no manejas Fantasy Ground, pues más o menos cómo te mueves, pero cuando ya has metido muchos módulos y demás, es un poco rollo el tener que ir seleccionando texto y pulsando con el botón derecho y a ver. Entonces, llega un momento en que a lo mejor te puede servir los accesos directos, por ejemplo, con la letra control y los números del teclado. Por ejemplo, control 1 es texto normal. Por ejemplo, si yo aquí en skills, ahora, tal como está, pulso control 1, ¿veis? Ya no es un enlace, es un texto. Esto es lo mismo que si yo selecciono skills, pulso con el botón derecho, me voy a los párrafos y selecciono solamente como texto. En vez de texto, por ejemplo, quiero que sea un enunciado, pues ya es control 2. Si es control 3, ya es un cuadrito de chat, que esto, pues para mostrarlo en el chat, por ejemplo, una entrada que quieres que tus jugadores se lean. Control 4, pues por ejemplo son puntitos, por si quieres ir creando una lista de lo que sea. Control 5 es un enlace, que tú puedes meter ahí enlace. Control 6, pues es una tabla, porque puedes incluso aquí crear tablas. ¿Vale? Porque si pulsas con el botón derecho, te vas aquí, ¿ves? Puedes crear unas diferentes tablas. Y pues esto es jugar, más o menos, es una versión muy simplificada y muy burda, por así decirlo, de lo que sería un Word. Puedes usar subrayar, puedes en negrita, etcétera, etcétera. Hay una tecla, para todos los que metemos aventura, que es, que la verdad que es mano de santo, que es usar Control J. Porque si tú, por ejemplo, muchas veces, cuando copias de un PDF y lo metes aquí directamente, pues la mayoría de veces te metes las sangrías, te coge los saltos de línea, entonces se te queda un churro como así, con los saltos de línea. Entonces, al principio, si no lo sabes, pues lo que vas a ir haciendo es jugando con el Enter, jugando con el suprimir, y lo que mejor puedes hacer es seleccionas todo, Control J, y te lo mete en el formato de Fantasy Grounds, y ya, aunque redimensiones la ventana, para arriba, para abajo, él te va a guardar siempre el formato. Entonces, Maravilla, este tajo. sí, el Control J guarda, esa hay que ponerse un post en la pantalla cuando estéis metiendo aventuras, porque eso ayuda muchísimo. De hecho, me lo estaba poniendo ahora mismo ese POSIT. Y luego hay una cosa de estas Porque yo eso de quitar saltos de línea y tal, lo he hecho demasiadas veces. Sí. Luego hay otra cosa en esto de optimizar clics, ¿no? Que yo también lo descubrí hace poco, ¿no? Que son esa demasiado sutil flecha que hay abajo del todo de la ventana, que básicamente te permite moverte por capítulos de tu historia, ¿no? Sin tener que cerrar y abrir ventanas. Ahí, claro, ahí es donde viene a lo que he comentado al principio, de que si numeras tu historia por 01, 02, 03, 04, si tú le vas dando a esas flechas que tú indicas, pues básicamente cuando tú estés dirigiendo te lo va a poner muy fácil, porque tú simplemente le vas a ir dando para adelante o para atrás. Pero si te lo has puesto, porque eso lo hace así por defecto Fantasy Ground. Si no, te tienes que crear tú los enlaces a capítulo siguiente, a capítulo anterior, porque esa flecha lo único que hacen es avanzar o retroceder, según cómo esté ordenado, por número o por letra. Y bueno, pues en cuanto a meter la aventura, pues no hay mucho más. Crear aquí los diferentes enunciados, acto 1, acto 2, y ahí vas metiendo como más te guste. Por defecto, aquí soltar todos los capítulos, según por ejemplo los vayas viendo del PDF, irlos numerando. Aunque por ejemplo en el PDF se llame 1.2, tú puedes llamarlo 001.1, 001.2. ¿Vale? Para que después funcione mejor con Fantasy Grounds. Yo te haría una pregunta. ¿Hay alguna manera de organizar esta estructura jerárquicamente de alguna manera, o simplemente van todos uno debajo de otro y no hay ninguna manera de organizar, de hacer una organización jerárquica, salvo utilizando los grupos, claro? Claro, solamente usando los grupos, y si no, numerándolos bien o metiéndolos todos numéricamente. Para eso está... Sí, pero el peso visual sería el mismo, es decir, aunque tú pongas 001.1, no se vería que estaría dentro de ese árbol, sino que, bueno, tendría un numerito y ya está. Sí, para eso te creas esta, por ejemplo, que he comentado antes con los paréntesis. Todos los que pongas por paréntesis vais siempre aquí.
Y entonces aquí es donde tú más o menos puedes ir creando ese orden jerarquizado. Pero si no, por defecto en Story te lo mete todo ahí al voleo, al batiburrillo. Y aquí, por ejemplo, en trama, pues por ejemplo, en la 1 pues ya te has creado ya el subárbol con la otra, con la otra trama. Pero si te tienes que crear tú una propia y en esa es donde tú te vas creando tu estructura. Por defecto, si no, Fantasy Ground te lo mete todo ahí suelto. Y bueno, pues en cuanto a historia, pues no se me ocurre así nada, porque básicamente es esto, es guardar un poco, ser ordenado e intentar haciéndolo todo poco a poco, no meterlo todo y ponerse al final a reordenar, porque si creas, a mí me pasaba al principio que si metes la aventura al principio, a casco porro, y al final es cuando dices, venga, pues ahora me voy a crear los grupos, ahora voy a ordenar, se te olvidan, creas enlaces que van a donde no deben, entonces yo recomiendo siempre, si vas metiendo una aventura, un PDF, por ejemplo, el primer capítulo, pues ya te hayas creado tus grupos y conforme metas un modo de texto, directamente lo arrastres a tu estructura principal, directamente, aunque parezca más lento, pero después es más rápido y cuando has metido muchísimos módulos lo haces muy, muy rápido y así te olvidas que se te olviden cosas, que los enlaces no cuadren, que se te haya olvidado meter una imagen, que cuando vayas, sobre todo importante, que cuando vayas a exportar el módulo, porque normalmente cuando tú estás creando tu aventura... Dime. Eso te iba a preguntar ahora. Eso te iba a preguntar ahora, que imaginemos que ya que hemos creado nuestro módulo con nuestras imágenes, nuestros NPCs, nuestros encuentros. ¿Cómo puedo sacarlo yo de Fantasy Grounds para pasárselo a un colega o para llevarlo a otro sitio o para simplemente tenerlo archivado fuera de Fantasy Grounds? Vale, pues cuando tú creas una campaña, ¿vale? Hay un fichero que es el de la base de datos, que ahí es donde se guarda todo. Entonces, tú lo que puedes hacer es pasarle tu campaña a tu colega, pero esa es la forma cutre, porque ahí pasas ficheros rasos. Pero si no, está la otra forma, que es la de exportar y crear un fichero que se llama un .mod, que básicamente, por así decirlo, es como una especie de zip, ¿vale? Puedes abrirlo con un zip y puedes incluso con un visor de zip, un compresor, y puedes ver cuál es su contenido. Entonces, para eso hay un comando que se llama /export, ¿vale? Entonces, cuando lo abres, cuando lo ejecutas, se te abre una nueva ventanita, que es el módulo, ¿vale? Entonces, pues aquí al principio le pondré el fichero que va a tener tu campaña. Por ejemplo, le pondría Savage, ¿vale? Puedes ponerle espacio, ¿vale? Pero bueno, yo normalmente siempre puedo, en vez de usar espacio, suelo ponerle guiones bajos, porque nunca sabes exactamente cómo se puede comportar después en búsquedas o donde lo vayas a meter. Aquí, el thumbnail, pues es una imagen pequeñita, porque tú cuando te vas aquí abajo al botón de Library y le das a módulos, aquí cargas todos los módulos que tú tengas en tu equipo. Entonces, ese thumbnail es este iconito pequeñito que tú tienes por ahí. Bueno, pues si quieres que tu módulo aparezca con un iconito, pues esa es la imagen. Por ejemplo, este módulo aquí, si veis, pues no se le metió ningún iconito, pues te aparece sin icono. Como depende. ¿Qué significa la bolsa que hay abajo a la derecha? Que algunos lo tienen y otros no. ¿Esta de aquí? Vale, esta de aquí es que, ¿ves? Son módulos que yo he editado. O puede ser que tú has editado o que has comprado directamente de Fantasy Grounds. Vale. Vale, pues aquí, ¿ves? Pulsas en los tres puntitos y te abriría una ventanita para que busques exactamente dónde está la imagen que quieres usar de miniatura. Este es el nombre del módulo, ¿vale? Este es el nombre del módulo que va a aparecer cuando tú lo busques en tus módulos, ¿vale? Dentro de Fantasy Grounds hay otra carpeta aquí, ¿vale? Si nos vamos a la carpeta de Fantasy Grounds, hay una carpeta aquí que es módulos, ¿vale? Que ahí es donde tú meterías todo cuando te compras uno, normalmente se descarga ahí, si alguien te lo pasa, tú lo tendrías que poner ahí, etcétera. Y es importante que los módulos, por ejemplo, no funcionan en caliente. Es decir, si tú tienes Fantasy Grounds abierto y metes un módulo para ver cómo funciona, no te lo va a reconocer Fantasy Grounds, porque Fantasy Grounds carga solamente el índice de los módulos cuando arranca. Entonces tendrías que cerrar Fantasy Grounds y volverlo para que te contara ese módulo. Bueno, pues este sería el nombre del módulo que tú vas a querer que aparezca aquí, en la ventanita de activación de módulos.
La categoría, normalmente la categoría es como tú quieres que te aparezca aquí listado. Por ejemplo, si cargo yo ahora otro módulo, por ejemplo, el de las cartas de aventura, esta sería la categoría de las cartas de aventura, Adventure Deck. Y este, por ejemplo, es para dónde quieres que aparezca tu módulo. Te lo puedes inventar o puedes elegir uno. Si te inventas uno, pues aparecerá como aquí solo. Y si quieras uno que se llame Savage Worlds, pues aparecerá incluido con estos dos. ¿Vale? Eso ya como más le gusta a cada uno. Aquí el autor, tu nombre. Aquí el read only es si cuando tú le pases el módulo, si lo marcas, cuando le pases un módulo a un amigo, él va a poder ver solo el módulo en modo lectura. No lo va a poder editar. ¿Vale? Desde Fantasy Grounds. Después, si sabes XML, hay un comando para desbloquearlo, ¿vale? Y saltarte esto un poco, por decirlo a la torera. Pero por defecto, esto es para que alguien no pueda editar el módulo. Simplemente lo vea en modo lectura, ¿vale? Player Module, si lo marcas, es para que los jugadores puedan cargar también ese módulo, ¿vale? Por ejemplo, si has creado un módulo con razas, ¿vale? Pues le marcas eso para que después cuando tú lo metas aquí en módulos, ¿vale? Si veis, pues los jugadores les aparezca a ellos la opción de cargarlos y les indique exactamente que esto es un módulo de jugadores, ¿vale? Tú puedes incluso, un módulo que no es hecho para jugadores, incluso también lo puedes compartir arrastrándole la flechita, ¿vale? Pero Fantasy Grounds lo considera de otra manera y a lo mejor si trae razas no te lo mete en las razas, si trae nuevas clases no te lo mete en las clases, etcétera. Por lo que si vas a crear algo especialmente enfocado a jugadores, pues es mejor marcarlo como módulo de jugador. Claro, de hecho, no lo hemos comentado y supongo que la gente lo sabe, pero un módulo no necesariamente tiene que ser un módulo, como aventura. O sea, se pueden hacer módulos de todo tipo, ¿no? Es decir, puede Claro, ser claro, eso es lo que solo iba a de comentar. tokens, solo de imágenes, solo de Claro, personajes. eso es lo que iba a comentar ahora. Si veis aquí debajo, aquí aparece todo lo que tú quieres que se exporte al módulo. Puedes empezar desde arquetipos, en este caso en Savage Worlds, desde ventajas, desde efectos. Por ejemplo, si tú aquí te vienes a los efectos y empiezas a crear efectos, ¿vale? Por tu cuenta, estos son los que trae por defecto el rules de Savage Worlds, pero tú te puedes empezar a crear diferentes efectos porque tú tengas un setting particular. Pues puedes marcar aquí los efectos y te los exporta, o los encuentros, o si has creado solamente uno de mapas, pues seleccionas todos los mapas, ¿vale? Por ejemplo, la historia, aquí historia, puedes seleccionar todas las historias o, por ejemplo, si solamente quieres importar una historia, pues coges la historia que sea, abres History y lo arrastras directamente a esta historia. ¿Veis? Crea una sub y esto solamente importaría esa historia. El resto de las historias se las salta. Esto tampoco lo sabía yo, me lo voy a apuntar. ¿Cuánto sabes, coño? ¿Vale? Y el resto igual, puedes marcar si has creado vehículos, si has creado tablas, y lo mismo, puedes lanzar solamente, puedes marcar solamente tablas. Y aquí, cuando has metido todos, ¿vale? Incluso personajes. Si te creas un personaje, aquí, ¿vale? Tú lo puedes arrastrar y esto será como personaje pregenerado. Cuando tú cargues el módulo, o cuando alguien cargue el módulo, a esa persona le aparecerá, cuando abre el módulo, si quiere cargar jugadores pregenerados. Entonces él le dará a la tecla de más y aquí en Characters, pues le cargará el personaje. ¿eh? Es una forma de meter en tus aventuras por personaje ya pregenerado. Y ya por último Una puedes... pregunta. Dime. Si en lugar de ir metiendo uno a uno, tú marcas, por ejemplo, toda la pestaña, o sea, toda la opción de Story, entiendo que te exporta todo lo que hayas creado tú para esa campaña. Nada de lo que, pues, yo qué sé, por ejemplo, en efectos que has dicho antes, todos los efectos que vienen de Savage Worlds, esos no los exportaría, solo exportaría los que has creado tú Eso personalmente, es, ¿no? correcto. Porque él tira de la base de datos que tú estás todo el rato modificando. Él no tira de lo que haya cargado, de lo que tú tengas por defecto, no. Todo lo como tú has dicho, todo lo que tú hayas creado manualmente. ¿Y hay alguna forma de decirle que te exporte solo categorías? ¿Cómo que te exporte solo categoría? O sea, sí, lo que acabas de hacer de, bueno, solo arrastro una parte de la historia aquí, pero Sí, sabes un que grupo, ¿no? como, Un o sea, grupo, sí, por grupos, ejemplo. perdona, grupos de estos en los que tú luego divides imágenes No, vale, vale. solamente los enlaces. Lo otro es...
No pertenece exactamente a lo que tú quieres exportar, sino pertenece a cómo Fantasy Grounds ordena. Vale. Pero si tú exportas la historia, entiendo que la categorización que te has hecho por grupos también se exporta, ¿no? Sí, te guarda exactamente lo mismo. Pero no te deja seleccionar, pues quiero guardar el acto 1, pero no el acto 2. Ya. Para eso tendrías que meter tú a mano solamente los del acto 2. Sí, arrastrar todos los elementos que estén dentro de un grupo. Y por último, podéis meter aquí por debajo los tokens, ¿vale? Si tenéis tokens, podéis iros a vuestra ventanita de tokens, ¿vale? Y aquí pues cogéis y empezáis a arrastrar tokens. Si tienes 4 o 5 tokens en tu aventura, puedes hacerlo así, pero si en tu aventura te has creado 50 tokens, meter a mano 50 tokens aquí es un poco coñazo. Y más si después exportas el módulo, lo cargas y se te ha olvidado algo y quieres exportar de nuevo, tienes que volver a meter los tokens a mano. Entonces es un coñazo. Entonces para eso hay dos maneras de evitar esto. Puedes, en tu campaña, ¿vale? Si nos vamos a la campaña de nuevo, nos vamos a la de Savage, ¿vale? Aquí te creas una nueva carpeta que se llame tokens, ¿vale? Y lo normal dentro de la carpeta tokens es crear dos subcarpetas más. Una que se llame host, ¿vale? Y otra que se llame shared. La de host solamente va todos los tokens que guardes en host solamente los va a ver el master, ¿vale? Y los que guardes en shared los van a ver también los jugadores. Si ellos se van a la carpetita de tokens, verán esos tokens. Pero si cuando tú estás creando tu módulo, tú vas metiendo directamente los tokens aquí, cuando tú exportas el módulo, automáticamente te exporta esos tokens también. Pero para ello has tenido que crear antes esa carpeta y meterlos ahí. No vale que los cargues ahora de otro módulo, ¿vale? Te exporta los de la carpeta Shared, ¿no? No, te exporta todos. Todos los de host y los de Shared. Pero tienes que crear tú la estructura. Tienes que crear tokens y Sí, después vale, host ok. y shared. O después hay otra manera que también es bastante fácil, es cuando tú creas un módulo, a ver si no se queda porque muchas veces con muchos módulos, vale. Si veis aquí los módulos, cuando tú abres un módulo, vamos a buscar por ejemplo este, y lo abres, ¿veis? Con doble clic, si lo asocias a un compresor, pues el compresor, por ejemplo en este caso el CDNZIP, te lo abre y puedes ver lo que hay dentro del módulo. Aquí directamente puedes arrastrar la carpeta tokens. Y automáticamente, cuando tú cargues el módulo, Fantasy Grounds te lo reconocerá como que también hay un módulo de tokens y te los carga. Entonces tenéis aquí dos maneras diferentes de meter tokens en vuestro módulo. O una vez tengáis ya el fichero mod creado, que eso en verdad es como una especie de fichero zip, meter la carpeta tokens directamente, o cuando estáis en vuestra campaña, pues directamente ir metiéndolos en esa carpeta y después cuando exportéis, pues exportará. Pero si tenéis solamente 2 o 3 tokens que vais a usar en toda la campaña, pues directamente los podéis arrastrar de aquí. O si son de otro módulo, imaginaros que habéis cargado un módulo de tokens y os aparece aquí, pues entonces los coges de ese módulo y los arrastras aquí y ya está. Y te exportaría esos tokens que a lo mejor no los tienes en otro sitio. ¿Puedes arrastrar una bolsa de estas de arriba que básicamente corresponden a carpetas? No, mira, da un error Savage. Ya lo probé yo también una vez y también me cascaba. Así que, y bueno, en cuanto a exportar, pues no hay mucho más. Elegir qué es lo que quieres exportar, ¿vale? Las primeras veces te equivocarás, se te habrá olvidado algo y tendrás que volver a hacerlo de nuevo. Lo bueno que tienes es que si has exportado una vez, todo la categoría del principio te lo ha guardado. Todo lo que es el nombre de fichero, la imagen y lo demás, te lo guarda. Lo que no te guarda es lo que has seleccionado. Eso lo tendrás que hacer de nuevo a mano. ¿Vale? Guay. Bueno, pues aquí... tenemos historia, tenemos imágenes. ¿Cómo hacemos un grupo de personajes salvajes, de hecho? ¿Cómo hacemos un Rápido. personaje? ¿Hay algún truco para hacer un personaje rápido sin complicarse mucho la vida? Bueno, pues lo primero es crear el personaje, ¿vale? Con el botón derecho y crear nuevo personaje, o si no, al signo más, ¿vale? Y para no liarte con botones, lo normal es darle al botón de Library y te vas a Create PC. Entonces te metes solamente los iconos que de verdad van a importar a la hora de crear el personaje. Y bueno, así muy automatizado,
básicamente lo tienes que hacer tú todo, sabiendo en Savage World cómo funciona la creación de personajes, los puntos que tienes para esto y para otro, pues es simplemente ir seleccionando cosas. Aquí, por ejemplo, si quieres empezar, puedes irte a razas y ya te van a aparecer las razas. ¿Que quieres hacerte un enano? Pues las razas directamente aquí y veis que automáticamente pues ya te mete los rasgos y demás. Si nos vamos aquí, por defecto en Savage, en Deluxe no, pero aquí en Savage, en Aventura ya te ha metido por defecto las habilidades que por defecto vienen ahora en Aventura, las que ya vienes con tienes el dado de 4, pues ya te las has rellenado él automáticamente. Y ya después lo siguiente, pues igual, según los puntos de habilidades que tengas, te vas aquí a la zona de aventuras, perdón, de habilidades, abres las skills y simplemente es arrastrarlo. Por ejemplo, vale. Puedes volver a arrastrar, por ejemplo, dime. No, digo, una cosa importante que a mí me costó encontrar con lo obvio que es no olvidar el tema de cómo se puede cambiar si un personaje es extra o comodín, porque a veces le dices, coño, ¿cómo se lo digo, no? Y está el truco este, ¿no? El icono ahí. Sí, aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora lo vemos después si quieres en el Combat Tracker, que se hace más rápido. Puedes, por ejemplo, incluso bajarte de nuevo Athletics, ¿vale? Ves que Fantasy Ground te crea 2 Athletics y dices tú, pues, ¿para qué quiero 2 Athletics? Pues bueno, por ejemplo, a una le puedes cambiar el dado, con el control y la rueda del ratón le podéis ir cambiando el dado o simplemente coges un dado de abajo y sueltas encima, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, si pulsas con el botón derecho encima de Athletics, es la que... Ahora no lo coge. Vamos a poner, por ejemplo, Athletics. Está cogiendo. Bueno, le podrías... Vale, aquí. ¿Vale? En la de Athletics, cuando pinchas con el botón derecho, ¿vale? Le puedes poner, por ejemplo, que estás cojo. Pones aquí, pues, un -2. Entonces ya tendrías 2 Athletics, por ejemplo. Ya Athletics, que tiraría una. Ahora aquí que como, una nueva funcionalidad del Rusa, si veis, aquí un dado es de un color y aquí otro dado es de otro color. Cuando aparece el dado en azul es que ha usado el dado salvaje y si aparece un dado normal en color gris es que ha cogido el dado por defecto de vuestro rasgo. Si tiramos de nuevo Athletic, que es un dado de 6, ahora por ejemplo ha cogido el de rasgo, ¿no? Probablemente el salvaje pues haya sido un 2 o menos. Esto de la duplicidad de habilidades supongo que va bien para esas excepciones de, bueno, solo se aplica un +2, pero cuando trepas, ¿no? No solo cuando usas Athletics, sino cuando trepas, ¿no? Supongo que duplicar ahí la habilidad y identificarla de otra manera te permite ajustarla y utilizarla solo cuando es un caso especial, ¿no? Sí, puedes hacerlo así, o también, como siempre, puedes marcarte aquí debajo el modificador y simplemente lanzar Athletic, pero bueno, hay quien personaliza más o menos la ficha. Sí, no lo digo porque hay... Para no tener que acordarse, ¿no? Sí. No, y por ejemplo, me acuerdo ahora, por ejemplo, de cosas de B&B, de Bestias y Bárbaros, que hay virtudes, hay ventajas que te cambian el dado salvaje para un tipo de maniobras concretas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Claro, esto también, sí, aquí en Athletic, ¿vale? Creo que era aquí, a ver, hace mucho que no lo miro, pero si te venías aquí en una de las opciones, que no me acuerdo ahora cuál era, te deja cambiarle el dado salvaje. Sí, era donde has entrado ahora, creo, ¿eh? Sí, ¿no? Modifiers, ¿era? ¿Puede ser? No me acuerdo dónde era. Creo que era modificadores, el más y el menos, puede ser. No me acuerdo yo cómo era. Aquí, ¿veis? Ahí. Sí, eso. Puedes cambiarle, en vez de un dado de 6, pues eso, como te has dicho, una ventaja o lo que sea, pues le cambias el dado, incluso esto de aquí. No, esto está muy bien.
¿Está diciendo algo Pepor? Me he quedado callado, me he quedado muteado yo. Sí, no, te iba a decir que ahora, por ejemplo, si quieres seguir con la ficha, pues lo mismo, te vienes aquí a las ventajas y coges las ventajas, ¿vale? Y lo arrastras. La gran mayoría de ventajas están implementadas, es decir, si hay una ventaja que te dé, por ejemplo, más 2 agudeza, pues esa ventaja ya está implementada. O O sea, que como te lo calcula del todo, ¿no? lo tiene calculado, o como por ejemplo, no sé si esta está aquí, o por ejemplo esta de Elan, pues igual la que te metía más 2 a los reroll de Venice, vamos a ver si es verdad y no nos deja por mentiroso. Uy, ¿Vale? esto a mí me da muchas malas experiencias, ¿eh? A mí nunca me lo sumaban en No, Deluxe. mira, pues le vamos a meter, para meter Venice a un personaje simplemente se lo arrastras al Beni o simplemente se le arrastra al retrato, en cualquiera de las dos, ¿vale? Pues le das el Beni. Vale, pues si yo ahora, por ejemplo, hago una tirada de Athletics. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente bien cómo funcionaba, pero si hago el reroll, Sí, te debería dar más 2. ¿ves? Ya aparece ya en el chat que tiene sumado el Elan. Y los Venis, pues es así de sencillo. El máster aquí abajo se los va soltando al jugador, le abren la ficha, como he dicho, o si no, directamente se lo suelta al retrato. ¿Vale? Y si yo abro la ficha ahora de este personaje, pues ya tiene sus Venis. Y para el jugador, para usarlo, simplemente puede o clicar 2 veces para decir que va a usar un Beni, si es algo así muy genérico, pues usa un Beni, no sé, para cambiar la historia, como pasa ahora, ¿no? En una aventura. O si quieres hacer un reroll, por ejemplo, tiras Athletic y dices, pues no me gusta, pues coges el Beni y lo arrastras a Athletics y te hace automáticamente la tirada. Y lo mismo, pues, por ejemplo, con los estados de capacitado y de Shaken. Si quieres absorber, pues haría lo mismo. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, también la mini ficha. ¿Vale? Si le dais al botón de mini ficha, pues aparece ahí una mini ficha por si no quieres tenerla tan grande. Esto ya no se puede configurar, ¿no? Antes podías configurar y marcar las habilidades que querías que te salieran en la mini ficha, ahora te sale todo, ¿no? Pues ahora te salen las por defecto y la que creo que puedes ir metiendo aquí son las de combate. Creo que las de skill no te deja ya modificarlas. Yo creo que las de combate tampoco, ¿eh? Que ¿No? no te las tienes que meter en su pestaña. Tiene una pestañita a la parte y ahí las de combate, si estuvieran, estarían dentro de todo lo que tengas, todos los ataques que tengas, estarían dentro de la pestaña de combate. Antes sí que podías poner una especie de otra mini ficha debajo con los ataques. Sí. Pero bueno. Una preguntilla. Ahí en esa parte esa que acabas de cerrar, si le das a Characters en la parte de la derecha, en esa ventana hay un botoncito que pone arquetipos. ¿Eso para qué vale? ¿Cómo se usa eso? Vale. Esto de arquetipos, si le das al botón, ¿vale? Normalmente hay rulesets que te vienen con arquetipos. Si te das cuenta, cuando haces el exportar, ¿vale? Te dice que si quieres exportar arquetipos. Tú puedes crear arquetipos y te aparecerán aquí. En este de aquí, no, en Suade creo que no traía arquetipos, pero si buscamos, creo, el de Deluxe, vamos a ver si lo tengo por aquí. No. Pero vamos, esto por defecto, si no lo encuentro ahora, no puedo cargarlo porque estamos en Suade. Si estuviera en el otro sí podía cargarlo. Pero bueno, te abriría esta ventanita y te vendrían, por ejemplo, arquetipos por defecto, como los que vienen en el libro. Si quieres ya coger un guerrero, si quieres ya configurado. Son una especie como de plantillas, por así decirlo, que después tú puedes seguir configurando. ¿Eso qué hace? ¿Lo arrastra directamente sobre el cuadro de characters para usarlo? No, te crea ¿Cómo uso automáticamente. yo un arquetipo para hacer mi personaje a partir de...? Te creas directamente, si tú lo eliges de ahí, te crea automáticamente ese personaje. No es algo que tú arrastres a una ficha que ya tengas hecha. Te crea directamente el personaje con el arquetipo, aunque tú después puedes modificarlo. Si no me gusta una habilidad que tiene, pues la cambio por otra. Pero bueno,
el enano el enano guerrero por defecto, por ejemplo, ¿no? Vale, pues con el resto igual, pues sigues metiendo ahora las desventajas, igual, muchas te las contará, otras que no, otras que son las que tengan más una mecánica rolera, pues probablemente no te sumen y no estén implementadas. ¿Vale? Y después, pues con el inventario, pues seguimos igual. Hay cosas ¿sí? en la ficha de Savage Worlds que tendréis lo que es el equipo normal, las armas, la armadura, los vehículos. Si arrastramos, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, podemos arrastrar un Apache. Y yo ahora abro el Apache, ¿vale? Pues podéis incluso elegir la maniobra que quiero. O en Pilot, si me vengo, por ejemplo, a la zona de Pilot, puedo arrastrar incluso quién es el piloto. Y es el que me hará cuando tú lo seleccionas, es el que hará la tirada de pilotaje, exactamente. En fin, que es todo ir arrastrando, como veis. El resto de la ficha, los poderes igual. Si quieres seleccionarle a alguien un poder, seleccionas aquí el trasfondo que quiera, el de la magia. Y aquí ya puedes meterle los puntos de poder que sean. Como estamos en la creación, te vas a Powers y buscas el que sea, por ejemplo, el Volt. Esto, si no recuerdo mal, ahora no sé cómo es en Aventura, pero en Deluxe creo que no era automático el hecho de que tú le metieras un trasfondo como ventaja y él no te elegía automáticamente el tipo de background, ¿verdad? Aquí. Pues podemos probarlo, porque eso no lo he probado yo. Pero Yo es que me suena que no lo hacía. En Deluxe estoy prácticamente seguro de que no lo hacía. Vamos a llamarle por ejemplo, mago. Y si nos vamos aquí y buscamos la ventaja de... Ah, no, ya sé lo que vas a hacer y no te lo elige automáticamente. Yo creo que no. O sea, tú echas el trasfondo arcano, en la parte de combate no te va a elegir el trasfondo que te ha tocado, te vas a tener que elegir tú otra vez. Sí, a mano. Yo creo que sí. Pero vamos, ya que estamos lo vemos. Ahora me dejará por mentiroso. No, pero... no. ¿Ah? Sí. No, lo he hecho ya a mano, ¿eh? Vale, no sea automático. Vale. La mano del trilero, pero no. Lo he hecho, es lo que dice Roberto, no te lo selecciona automático. Tienes que seleccionar tú y después los poderes los tienes que meter y los puntos de poder también los tienes que meter tu mano. ¿Había alguna opción de...? Dale, Roberto. Perdona. Una pregunta que también relacionamos un poco con una duda que hemos tenido esta mañana en una partida. Antes has visto lo del vehículo, de asignar al piloto y tal. Y vamos a un poco a imaginar la siguiente situación. Imaginamos que tenemos un vehículo en el cual pues, tiene una torreta que un tipo va a disparar y otro tipo va a conducir el vehículo. ¿Cómo hago que ese vehículo esté en las fichas de todos los personajes y lo puedan compartir? Y esto viene a la hora, viene relacionado con la pregunta que hemos tenido esta mañana. Tenemos un PJ o un PNJ y queremos darle ese PJ, ese control de ese PJ a otro de los PJ. ¿Cómo hacemos este tipo de cosas? ¿El control de un PJ a otro PJ? Sí, compartir un poco, compartir un vehículo o compartir el control de un PNJ, digamos, o un personaje neutral. Vale, si tú tienes aquí el vehículo, ¿vale? Aquí en el Apache, ¿vale? Este no sé si... A ver... Creo que tiene cañón. Vamos a ver si yo creo otro... Si cogemos al mago... ¿Ves? Lo puedes arrastrar y lo puedes meter, por ejemplo, al cañón. Puedes hacer lo mismo. Puedes hacer también incluso lo mismo desde el Combat Tracker. Por ejemplo, tienes al PNJ, que quieres que sea el artillero, pues igual lo arrastras aquí y después lo que haces es compartir el vehículo con todo el mundo. Y ya todo... ¿Y eso cómo? ¿Eso qué haces? Directamente botón derecho, compartir Sí, y ya está. Tú haces así, pulsas en el vehículo y lo normal, como mejor funciona, es arrastrándolo siempre al Combat Tracker y arrastrar la entrada del Combat Tracker. No arrastres nunca, por ejemplo, la que está en la ficha del personaje. Mejor siempre la del Combat Tracker. Entonces, desde el Combat Tracker, vamos a arrastrar, por ejemplo, el Apache al Combat Tracker. ¿Vale? Lo metemos aquí y ya desde aquí lo arrastrarías. Cogerías aquí y arrastrarías. A ver, se me abre. Pero ojo, antes de que... Porque muchas veces el máster hace así, dice, cojo el Apache, venga, te lo selecciono. Y al rato, pues lo cierro. Antes de que lo cierre, le tienes que decir a los personajes que se lo arrastren a un acceso directo abajo. Porque si no, pierden la ficha, no la pueden usar.
Ujú. ¿vale? Entonces, Vale, que sigues cuando... teniendo el control, pero no tienes la ficha visible. Eso es, ¿vale? Bueno, y también para que después lo puedan seguir usando mejor es en el Combat Tracker cambiarle la facción. En vez de que sea enemiga, lo pones amistoso antes de compartirlo para que así tengas mejor un control total de todo. Y así Básicamente, para compartir cualquier cosa, se la tiras encima del careto de quien toque y arreglado, ¿no? sí, y desde el Combat Tracker Que- siempre, para que así después, por ejemplo, si lo arrastras a un mapa, pues también te vaya a funcionar bien y te vaya a coger los automatismos y todo el rollo. Que esta mañana estábamos jugando la partida de Oscar y había o sea, en principio íbamos a ser 4 jugadores y al final fuimos 3 y había el cuarto PJ que no llevaba a nadie. Queríamos, pues eso, Oscar quería que lo lleváramos uno de nosotros y que lo pudiéramos manejar nosotros. Y por mucho que hemos arrastrado, o que Oscar ha intentado arrastrar 1000 veces el PJ sobre el retrato de otro PJ, no ha sido posible, no nos ha podido dar el control. Vale, eso si haces eso, lo que vas a tener es la ficha, no tienes el control del personaje. Si quieres el control del personaje, te tienes que ir a Characters, ¿vale? Y liberar al personaje, ¿vale? Liberas al personaje, y entonces, ahora por ejemplo, Oscar quiere manejar ese personaje también, pues lo selecciona, y él tendrá su personaje y el nuevo que ha seleccionado. Y aparecerá aquí arriba. Más fácil que era seleccionarlo directamente. ¿Cómo, Sí, cómo? sí, verdad. Era mucho más fácil de lo que hemos intentado hacer. Sí, es eso, es liberar el personaje y tú puedes estar conectado tú mismo con 5 personajes, los 5 los manejas tú. Pero el máster ¿Y si es te lo tiene que permitir. ¿Y si es un NPC? Vale, pues NPCs igual que he hecho con el Apache. Siempre primero al Combat Tracker y de Combat Tracker a compartirlo al personaje que quieras. Ok. Por rizar el rizo, esto que acabamos de decir de pillar controlar un personaje directamente, es imposible que lo haga más de una persona, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, no puede haber 3 personajes, 3 jugadores controlando el mismo personaje. Del modo que lo que te que aparezca como un jugador conectado, no solamente uno, porque solamente uno es el que puede. Los demás pueden tener acceso a la ficha, como he explicado antes, lo de arrastrarlo y arrastrándotelo abajo. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más por aquí? No sé qué se os ocurre. Yo, hay una cosa que una vez ya creo que el tema de personajes creo que está más o menos controlado. El tema de crear, porque supongo que luego hablaremos aunque sea un poquito del Combat Tracker, que es donde está más todo de la chicha salvaje. A la hora de crear enemigos, entiendo que el proceso más óptimo, ¿cuál es? Hombre, a la hora Para de que. enemigos. Dime. No, lo digo porque yo, por ejemplo, me volví muy loco cuando empezaba a utilizar Fantasy y me frustraba mucho no poder coger una ficha que venía ya con pues yo qué sé, me acuerdo cuando empezaba con 50 brazas y decía, no, joder, yo quiero coger un marinero que me viene ya en 50 brazas y quiero que este marinero en concreto, o sea, quiero un marinero que tenga un D8 en vez de un D4 en navegar. Pues claro, hasta que descubrí que tú no puedes tocar ninguna entrada de un PNJ o de un enemigo que te viene con el manual y tienes que duplicarlo y luego tienes Duplicarlo. y ese ya Eso lo es. puedes ajustar, me volvía loco. Claro, yo me desesperaba porque lo creaba desde cero. Claro, yo decía, Sí, joder, ahora tengo que crear un marinero, hacerle todos los stats y tal, y al final hacerlo como quiero yo. Y claro, cuando descubrí que era duplicarlo, pues se me abrió el mundo. Hostia, sí, es eso. Si te vas a los enemigos, lo que ha dicho Roberto, lo que ha dicho tú, tienes que duplicarlo. Si viene en un módulo, por defecto estará bloqueado y no lo puedes cambiar. Entonces tienes que duplicarlo y se te crea ya una copia. Y esa ya es la que puedes modificar. Y si lo que quieres es directamente coger un PNJ de una aventura y meterlo directamente en Fantasy Ground, hay una extensión que es el NPC Maker que se puede descargar de los foros de Fantasy Grounds que prácticamente te lo mete directamente a Fantasy Grounds. es básica, de hecho, esa extensión. Sí. Sí. Tienes que tenerla, ¿vale? Para duplicar cualquier cosa en Fantasy Grounds, para la gente que no lo sepa, basta con arrastrar la entrada que sea, NPC, Story, lo que tú quieras, sobre la misma carpeta en la que está, ¿no es así? Sí, mira, por ejemplo, si abro aquí NPC, por ejemplo, si yo abro el oso, ¿vale? Veis que el candadito, en vez de estar en un negro normal, está como una especie de rojo oscuro.
Ese rojo oscuro significa que está protegido por el módulo y no lo puedes editar. ¿Qué haces? Coges el oso y tal como lo coges, lo vuelves a soltar. Y ya veis que tienes dos, tienes otro, pero no tiene categoría ninguna, no tiene ningún grupo asignado. El que está bloqueado, la categoría aparece como del manual, pero el que no tiene categoría, tú podrías crear aquí ahora una categoría, por ejemplo, que se llamara mis monstruos o mis NPC. ¿Vale? Y la tienes aquí. Entonces, si yo ahora que estamos aquí por ejemplo, cojo el oso que yo he creado y lo arrastro a mis NPC, veis que ya tiene aquí asignada la categoría. Si yo ahora me voy a mis NPC, me aparece solamente él. Y a este sí, cuando lo has copiado, ¿vale? Pues ya lo puedes modificar. Esto es igual también, por ejemplo, ya que lo enlazo en el Combat Tracker. Si tú arrastras algo al Combat Tracker, ¿vale? Lo que se crea es una copia de este NPC. No es el mismo NPC, es una copia del Combat Tracker. Con lo que si tú abres ahora este y a este le cambias el dado de 6, ¿vale? Al del Combat Tracker le cambias el dado de 6, ¿vale? Este no es el mismo que el otro, ¿vale? No te va a funcionar la mayoría de las veces, no te va a coger el mismo. O por ejemplo, si lo metemos ya en el orden de iniciativa, si tú ahora le quieres cambiar sobre la marcha, en vez de decirle, no quiero que sea un dado de 8, quiero que sea un dado de 6, ¿vale? Puedes hacer Alt y doble clic y le cambias directamente a la copia del Combat Tracker, porque imagínate que tú no quieres cambiar tu NPC que tú tienes en tu módulo. Tú lo que quieres, por ejemplo, sobre la marcha, decir, hacer un encuentro más difícil, porque verás que los jugadores van de rositas, pues dices, pues no, pues este oso va a pegar más. Y no quieres modificar el de tu módulo, pues y modificas la copia del Combat Tracker, ¿vale? Pues lo que haces, por ejemplo, es, o haces clic con el botón central del ratón, y los que no tengan botón central es con el Alt pulsado, o si no, con el botón central, ya pues ya le puedes cambiar, ¿vale? Lo que quieras, y ponerle, pues, de que sea melee, que sea... De la misma manera, yo podría, por ejemplo, darle un arma a una copia de en el Combat Tracker, por ejemplo, yo el otro día me pasó que dirigí una partida, había puesto el NPC, me creé mi NPC particular, le modifiqué las estadísticas, pero por despiste no le metí armas. Entonces, cuando lo metí en el Combat Tracker, preparé mis encuentros, los tiré al Combat Tracker y luego resulta que tenía 10 tíos que no tenían arma ninguna. Entonces tuve que rehacer otra vez el encuentro en el Combat Tracker con un tipo que ya tenía armas. Yo le podría dar un arma aquí directamente a un tío al Combat Tracker, echarle un arma y decir, toma, para ti. Sí, claro, a la copia tú la abres y le metes el arma. Por ejemplo, a ver si no nos deja. Vamos a items. Vamos a darle... Ojo, muchas veces si no funciona, importante siempre, cambiarle el candadito, tiene que estar abierto, ¿vale? Si está cerrado no se le puede cambiar. Esto funciona tanto con las tablas, con las historias, con las imágenes, etcétera. ¿Vale? Entonces cogemos ahora la AK, ¿vale? Y ya le has dado el AK al NPC. Y ya, este oso tiene el AK. Eso es. Ese oso, ¿no? Si estuviera en un grupo, hubiera 5 osos, cada uno de los osos tendría el arma que tú quieras darle dentro del Combat Tracker, no serían todos con el mismo arma, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, ahora si cojo este oso de aquí, lo meto también en el Combat Tracker, tengo otro oso, ¿vale? Vamos a ver, imaginaos que yo ahora... Sí, pero yo me refiero a si están agrupados. O sea, tírale en el Sí. grupo, haz un grupo de osos. Vale, pues hago así para crear un grupo. Si los tenéis separados, simplemente arrastrar el iconito del oso al iconito del grupo, ¿vale? Este, si lo abres, tiene la K, y este, en teoría, también tiene la K. Pues... Ah, vale, porque he cogido la misma copia y lo he vuelto a meter ahí. Vamos a ver. La ha cogido igual. No, pues te aparecerían todos... esto no pasaba antes. Ahora... Sí, ahora parece que está sincronizada Sí. la copia con el NPC que tienes en el otro lado. Sí. Porque si yo, por ejemplo, si estamos aquí, vamos a pasarle el turno a este de aquí. Y a este le cambio. Y en vez de ser un dado de 6, no. Dado de 12. Abro esta aquí.
Vale, no me la ha cambiado, es solamente la copia del tracker. Bueno, eso sí funciona, pero lo del arma parece ser que se lo asigna a todo el mundo. ¿Has descubierto algo nuevo de esta nueva versión del Rules? Vale. Vale. De grupos también comentar que cuando, en el típico caso de lo que decías tú, por de, vaya, con estos 54 bandidos no tengo suficiente para acabar con los PJs, necesito 55, 56, añadir una copia de un PNJ es tan sencillo como hacer alt-click, ¿no? Sobre el icono de grupo, ¿era? Sí, o incluso volverlo a soltar. No, eso era la versión anterior, sí. ¿Fuera con el alt? Sí, además, de hecho ahora te pone el simbolito de más y te avisa. Cuando le das a Alt, el icono de grupo se Sí, convierte en ¿ves? un símbolo de más. Lo tienes ahí, lo puedes meter, ¿ves? Lo vas metiendo. Sí, está muy bien. Esto es también... Y lo que ya que estamos aquí, lo que has dicho antes, imagínate que este oso, en vez de que sea un extra, pues quieres que sea un comodín. Pues simplemente le cambias, abres la ficha y aquí pues lo marcas, ¿vale? Y ya es una wildcard. Esto tampoco lo sabía. Entonces, pues ya Fantasy Ground lo va a tratar como si en vez de tener una idea tuviera 3 y pues ya le puedes asignar a él sus propios Benny, etcétera. Siempre hacerlo mejor desde el Combat Tracker que no en la otra ficha. Si veis, si ahora me voy a NPCs, veis que ya el oso tiene el iconito del NPC. Pero, por ejemplo, esto pasaba anterior en Deluxe y aquí sigue pasando, no se ha actualizado. Veis que las copias del Combat Tracker no son wildcards. Tendrías que arrastrarlo de nuevo, tendrías que meterlo de nuevo y este ya veis, ya se aparece con el símbolo del comodín. Sí, o sea, si haces algún cambio sobre la referencia original del enemigo, no se actualiza. Claro, porque es una copia, ¿no? Es una copia. Y bueno, pues, recordar, bastante importante, que la gente se suele olvidar, que se pueden arrastrar cosas aquí a los accesos directos. Y tenéis, con las teclas Control, Alt y mayúscula, van creando diferentes barras. Incluso si creas una barra con mayúsculas Control o con Alt mayúscula, o sea que tienes aquí, no sé si eran 90 y tantos accesos directos, ¿vale? No creo que nadie va a usar tantos, pero bueno. Sí, cualquier cosa se puede arrastrar a los casillitas que hay en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Absolutamente cualquiera. Por estar, ya que estamos en el Combat Tracker, los para mí en tiempos enloquecedores simbolitos de arriba a la derecha, ¿Estos de aquí? el señor, el escudo y todo eso. Sí. Vale, vamos a, por ejemplo... Aquí puedes ir marcando a los personajes que estén aturdidos, ¿vale? O shaken, ¿vale? Porque, bueno, en inglés lo sigue manteniendo shaken, pero ahora se llama de otra manera, ¿no? No me acuerdo ahora cómo la tenemos. En inglés igual, ¿no? Sí, pero ahora en SWAT tenemos aturdido y conmocionado, ¿no? Sí. Vale, pues aquí te mete el shaken sigue siendo shaken. Eso es, el shaken, me refiero al shaken de toda la vida. Sí, sí. ¿Vale? Puedes marcarlo o desmarcárselo a un NPC o a un jugador, ¿vale? Por ejemplo, cuando llegue el turno al oso, ¿veis? Automáticamente hace la tirada de espíritu para ver si sale del aturdimiento. Incapacitado igual, pues automáticamente, si lo incapacito, veis que automáticamente me aparece el signo de prohibido por si lo quiero borrar del Combat Tracker. Este símbolo es el de la facción. Le podéis cambiar la facción. Esto nos lleva... Esto lo debieron haber corregido en uno de los parches. No sé si no lo comprobé en su momento, lo vamos a comprobar. Vamos a crear una imagen. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la facción. Imagina que quiero arrastrar a todas las facciones. Vale, pues quiero arrastrar a todos los buenos. Pues cojo desde aquí abajo del Combat Tracker la ficha, ¿veis? Y me arrastra a los buenos. Hostia, esto antes no lo hacía, ¿no? Porque ya me volví loco probando esto. Es que hubo en un parche en donde lo actualizaron. Antes no lo hacía y en uno lo actualizaron. O si quieres, por ejemplo, ahora dices, pues quiero meter, si tiene los 50 bandidos, mete 50 bandidos uno a uno en el mapa, es un rollo. Pues coge el simbolito y automáticamente te mete también los malos. Bueno, los malos, los enemigos, lo que quieras, ¿no? Los hostiles, vaya. Pues ese es el simbolito de la facción. Después tienes el de... Esto es una funcionalidad que ha cogido por fin Savage Worlds
del Core RPG, que antes no lo cogía, que es el de... A ver, es que no me sale la palabra, el de apuntar. El target, ¿vale? Entonces, pues tú lo coges, simplemente, coges este simbolito de aquí, veis que cambia punto de mira, y aquí ahora al oso, si yo le quito el target, me desaparece, pero si no, me aparece que tiene aquí tarjeteado al otro oso. Si lo quiero eliminar, pues simplemente le doy aquí y me elimina el target. Sí, básicamente eso significa que cualquier tirada que hagas, ¿no? Se aplica directamente al Se aplica oso. directamente al oso. También puedes hacerlo con control, ¿vale? Control y clic donde quieras, bien en el Combat Tracker o bien en el mapa, ¿vale? Y, por ejemplo, si lo hace, pues ya en el mapa te marcan las distancias. En el mapa, si editas el mapa, ¿vale? Pues te deja incluso cambiarle, por ejemplo, las distancias a... No quieres que sea una pulgada, quieres que sean 10, pues te autocalcula la distancia. Incluso aquí en las opciones, ¿vale? Aquí hay muchas opciones en donde puedes más o menos configurarlo. Ahora han metido una nueva opción que es para los que les gusta jugar a Fantasy Ground con Savage World, pero sin que haya nada automatizado, para llevar un poco más el ambientecillo que sería como jugar en mesa, ¿no? Es una de las nuevas opciones que han puesto aquí. Pero aquí puedes configurar por defecto que te calcule cuando un arma tiene penalizadores por estar fuera de rango o está en un rango más alejado, etcétera. Después tienes este iconito de aquí, ¿vale? Que parece el de la armadura, ¿vale? Vamos a limpiar los efectos, ¿vale? Y aquí lo que te muestra, pues normalmente son los efectos de lo que es una especie de mini ficha, ¿vale? En donde te muestra, por ejemplo, el ritmo a que se mueve, la parada, la dureza, si lleva armadura, si lo quieres ver sobre la marcha, si no, pues la quitas. Después tienes este cuadrito, ¿vale? Que es para cambiar, que muchas veces te puede venir útil, según el tipo de criatura que quieras, porque aquí le puedes cambiar el alcance que tenga. Si tú le cambias, por ejemplo, el tamaño, en el mapa va a aparecer de otro tamaño. O si le cambias, por ejemplo, el alcance, pues cuando... vámonos aquí, por ejemplo, a la imagen que habíamos creado. Bueno. ¿Vale? Este oso de aquí, yo lo arrastro, ¿vale? Si yo le cambio ahora el alcance y le pongo a 5, ¿vale? ¿Veis? Ahora la negrita es mucho más grande. Si se lo pongo a 1 por defecto, pues ya es solamente el cuadrado, ¿vale? Y por último tenemos ¿Y el Space ese? ¿Cuál? El Space ese que pone, que lo que pone Space, pone Size, Space Lo que ocupa. y Reach. Vale, O sea, si tú ¿ves? lo cambias ahí directamente, ¿se cambia el tamaño del token? Sí, mira, ¿ves? Esto es lo que, si Space es 5, Anda. pues esto es lo que... No necesitas cambiar el token. También puedes hacer así con el control y aumentar el token. Sí. Pero bueno. Vale, vale. ¿Qué diferencia hay a efectos prácticos entre Size y Space? ¿6? Entre Size y Space, ¿qué diferencia hay? El size es efectos mecánicos de reglas de SWADE, Vale, claro. Sí, claro. de la Perdona, criatura. que estoy todavía yo vivo en Deluxe todavía. Vale. Y después tenemos la espadita, ¿vale? Que te enseña los ataques, ¿vale? Y después tenemos la de los efectos, que te muestra los efectos que le hayas puesto a cada uno. Puedes, aquí arriba, fuera del Combat Tracker, si le vas dando a cada uno, te los muestra a todos, ¿vale? Pero después de cada uno, puedes elegir tú que te muestre el de uno solo en particular, no necesitas activarlos o desactivarlos todos. Y esto no sé si lo han cambiado, pero antes solo te lo hacía con PNJs, ¿no? Nunca te lo enseña con los PJs. Si tú le das efectos, te enseña lo de los efectos. Yo creo que sí, pero el resto de stats Sí, te los pone. no, el de stats solamente es lo de las defensas. De los ataques no, pero por ejemplo, ¿ves? Este que se ve por abajo, que es un... Vale. Sí, no, yo me refería a habilidades y rasgos, sí. Vale. Sí, habilidades riesgos, sí. Lo que no te muestra son, si le das al de la espadita, no te muestra nada. Vale. ¿Vale? Y, por ejemplo, desde aquí mismo se pueden gastar Benis, ¿vale? ¿Veis? Cojo un Benis chiquitito de ahí y lo puedo soltar sobre la habilidad que quiera, por ejemplo en el AK, y él automáticamente te hace el ataque, ¿vale? Si tuviera, por ejemplo, 3 heridas, pues yo cojo, lo suelto en las heridas, me lo debería coger... Ah, espérate, que es que este le hemos puesto como... Vamos a ponérselo a este.
Y a este le ponemos capacitado y le soltamos. Esto funcionaba en la anterior, esto ya no funciona. Te debería hacer automáticamente la tirada. Espera, vamos Pero a es, ver. es un extra igual por eso, ¿no? ¿Cómo? Extra, ¿no? Igual no le sirve un Benny de otros. O sí que debería hacerlo. El suyo sí debería funcionarle. Ah, vale, pensaba que era con el de abajo. Vale, ahí ves, ya te la ha cogido. Te ha hecho la tirada automáticamente de recovery. Podéis hacerlo todo desde el Combat Tracker o el propio jugador. Por ejemplo, si a este jugador le ponemos que tiene las 3 heridas, ¿vale? Tú como máster le puedes, ¿vale? O le puedes decir sobre las heridas que haga la tirada de... Y bueno, a ver, del Combat Tracker si yo tengo por aquí algo así apuntadillo. Vale, por ejemplo... Para absorber desde el combat. Perdona, Pepor. Dime. Para absorber desde el combat tracker, cuando te hacen un ataque, aparece abajo un iconito que pone SOAC. Si arrastras el Benny sobre ese iconito es cuando te hace la tirada de absorción. Si tú le Correcto. atacas y le haces una herida, entonces en el propio resumen del combate ahí es donde puedes tirar el Benny. Sí, por ejemplo, vamos a hacer con el comando, tenéis el comando de MG, ¿vale? Y podéis poner, ejemplo, 30. Esto automáticamente es daño. Yo lo arrastro, ¿vale? Aquí es donde... ¿Vale? Si coges el Benny, vamos a darle Benny a este. Eso es, ahí donde pone SOAC, ahí tiras el Benny ahí es donde puede absorber. ¿Veis? Hace automáticamente... También creo que era con la tecla control... No, eso era en la otra. Ya no. En efectos, por ejemplo, los que vienen por defecto con el Ruse, si empezáis a escribir, ¿vale? ¿Veis? Lo podéis autocomplementar. Si empiezas a escribir bull y le das al tabulador, te mete... Qué bueno. Automáticamente... No tienes... Puedes hacer lo otro, que es venirte aquí y buscarlo y se lo arrastras, pero bueno. Y automáticamente él te va a contar que Mucho más rápido. está vulnerable. Y... No te falta ni que abrir el corchete, ¿no? O sea, te los pone luego él. Sí, te lo pone él. Tú directamente te lo pone él. Muy bien. Sí. Eso, para poner el Wild Attack sin necesidad de abrir este de efectos está de puta madre. Sí, ¿ves? Mira que yo tengo rápido abajo el Wild Attack, pero creo que esto va a ser más rápido todavía. Sí, mira, claro, si claro. empiezas a escribir Wild y él automáticamente Wild Attack. Ya lo ahí. Perfecto. Vale, pues, ¿qué más? Esto, por ejemplo, no sé si sigue funcionando, pero quizá os sea útil. Tenemos, por ejemplo, aquí a Pepor. Vamos a, por ejemplo, a Athletics, ¿vale? Digamos, copiáis Athletics, os vais a Combat, ¿vale? Y queremos que el AK, en vez de ir por Fighting, vaya por Athletics. Pues pisáis con el botón derecho, Attack Info, ¿vale? Y aquí era... A ver. Pues esto no lo pilla. Pero esto es para, por ejemplo, hacerlo así es para cambiarle, por ejemplo, que en vez de disparar con armas, cambiarle una habilidad y que te dispare por ejemplo, con otra habilidad. ¿Vale? Y veis, por ejemplo, esto también del último actualización que han metido lo que son las keywords, ¿vale? Estos son, por ejemplo, para que tú te crees tus propios efectos, ¿vale? Por ejemplo, efecto fuego, pues si yo ahora le pongo a alguien que es vulnerable al fuego, pues compara automáticamente si este tiene este trait y haría más daño. Os hago el ejemplo, por ejemplo...
vamos a crearle, vamos a ponerle a este el efecto, un backtracker a Pepor. Usamos con corchetes, ¿vale? Ponemos que sea fuego, ponemos que sea damage más 4. ¿Vale? Si yo ahora me ataco con el arco, en teoría, ¿veis? Me mete la debilidad. Ha contado mal porque he empezado aquí a meter intros y saltos de línea, pero vamos, para que sepáis, para que veáis. Está bien. El problema de estas cosas es siempre encontrar dónde está el listado de palabras, de keywords, ¿no? Saber cuáles son válidas y para qué sirve cada una y tal. Sí, Pero bueno. hay una en los foros que no está actualizada del todo, pero bueno, como comienzo sirve. Y con esto que han puesto ahora de los keywords personalizados, que te puedes crear tú los tuyos, no hace falta en verdad saberte muchos, solamente los que tú te crees. Por ejemplo, si hace un arma con penetración, pues ya te creas tú un keyword que sea penetración y ya sabes que al otro le vas a tener que poner corchetes y dentro @penetración. Y detrás, si tienes que saber la nomenclatura, pues si es armor más 4, damas más 4, una skill más 2. Eso sí que está bien descrito. Hay una entrada en la wiki donde describe los efectos que está bastante bien descrito, los tipos diferentes que hay. Sí. Y por aquí, pues a mí no se me ocurre así que hay más cosillas. ¿Hay gente viendo esto o estamos aquí los tres solo de cháchara? Había entrado Mike antes, no sé si anda todavía por ahí. Y no tiene pinta. 3 espectadores que no sé si somos nosotros mismos o. Probablemente. La gente está. No sé, tiene pinta de que este sábado la gente no había tampoco muchas partidas programadas para hoy. No sé si es que la gente se ha ido de fiesta o es que es un sábado normal y la gente a esas horas, pues los sábados hace otras cosas. No lo Sí, sé. a las 4 Pero o estás de sobremesa viendo la 2 o estás viendo la siesta. Bueno, por lo menos que se quede un pequeño tutorial, bueno, bastante completo sobre el rule set de Fantasy Grounds para Savage Worlds. Y por mi parte, pues si no se os ocurre. Sí, bueno, pero particularmente lo hemos visto enfocado a Savage World, que es lo que estamos tratando aquí. Pero sí, es cierto que esto vale para lo que nos dé la gana, porque básicamente casi todas las cosas que hemos hecho, salvo el tema de la ficha particular para Savage World, vale para cualquier sistema. Sí, la mayoría de rules comparten cosas comunes. Así que, pues nada, si no se os ocurre nada más, dar las gracias a Pepor por este ratito y por compartir su conocimiento con nosotros, como tantas otras veces. Mira, tenemos un invitado que por lo menos nos ha dado las gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias, hombre, gracias. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, aprovecha ahora. Y nada, lo dicho, Pepor, muchas gracias por colaborar con nosotros para las Savage Worlds y hasta la próxima vez que te pillemos. Gracias a vosotros por organizar este evento de manera altruista, hombre. Gracias, Pepor. Nada, un saludo a todos. Hasta luego. Y nada, Óscar, muchas gracias por tu tiempo también. Espero ya no verte nunca más hasta dentro de. La partida que te tengo de. Yo creo que ya no nos vemos. Llevo 18 horas de Sabascon y he visto a Óscar por lo menos durante 13. Sí. Nada, hombre. Lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que hayáis visto esto en directo, los que lo veáis en diferido y bueno, si lo veis en diferido y queréis plantear alguna preguntita, pues plantearla en los comentarios y si podemos, nosotros o Pepo, pues la contestaremos. Lo dicho, muchas gracias y hasta otro ratito. Adiós. Ya estamos fuera. Bueno.